¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra revisión de noticias internacionales. Conexión Global comienza a esta hora por las pantallas de CNN Chile. Informaciones del mundo que han marcado la pauta informativa de este día lunes 2 de agosto, que ha estado muy cargado con noticias del mundo y que tú puedes comentar, como siempre, en nuestras plataformas digitales, usando siempre el hashtag Conexión CNN. Vamos a partir con noticias que llegan desde los Juegos Olímpicos en Tokio, pero que son extradeportivas. Hablamos de la situación que está viviendo una atleta bielorrusa que se negó a regresar a su país después de que ella denunciara a los miembros del Comité Olímpico de su país de haberla presionado para participar en un evento, en una competencia de la cual ella no era su especialidad, no era experta. Bueno, sabemos que la situación en Bielorrusia se ha catalogado ya como una dictadura definitivamente, donde este país está siendo gobernado desde 1994 por el presidente Alexander Lukashenko, para muchos el último dictador de Europa. Y bueno, esta atleta decidió solicitar asilo a la Embajada de Polonia en Tokio y de hecho estuvo siendo resguardada por la policía de Japón tras denunciar esta situación y alertar de que estaba siendo obligada a regresar a Bielorrusia después de haber criticado entonces a los miembros del Comité Olímpico. Vemos las imágenes de Cristina Timanovskaya, que es por estas horas la protagonista de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero lamentablemente con un hecho extradeportivo. Todos los detalles los vemos a continuación en el informe de Isel Guerra. Con 24 años, esta atleta bielorrusa es la protagonista de un incidente diplomático que sacude a los ya polémicos Juegos Olímpicos de Tokio. Es Cristina Timanovskaya. La joven pidió asilo en la Embajada de Polonia este lunes tras denunciar que las autoridades bielorrusas la retiraron del mega evento para enviarla de regreso a la fuerza, todo por criticar al Comité Olímpico del país. Hay presión en mi contra y están tratando de sacarme del país sin mi consentimiento. Así que le pido al Comité Olímpico Internacional que se involucre en esto. Fue el domingo en el aeropuerto de Haneda donde Timanovskaya contactó a la policía japonesa asegurando que temía sufrir represalias si se subía al avión. Por eso, a la mañana siguiente, Polonia le ofreció una visa humanitaria y le abrió las puertas de la embajada en Tokio para que se refugiara. El primer paso es darle una visa humanitaria. Luego, si ella así lo decide, podrá solicitar protección internacional. Sus descargos en redes sociales por ser inscrita sin previo aviso en la carrera de relevos fue lo que desató el caos. Pese a que las críticas no apuntaron directamente contra el gobierno, el Comité Olímpico de Bielorrusia es dirigido por el hijo mayor del cuestionado mandatario Alexander Lukashenko. La ex república soviética acusó a la joven de tener problemas psicológicos y que por eso fue retirada del torneo. Le pasaba algo, a veces se encerraba y no quería comunicarse. Recibimos señales de que algo le estaba ocurriendo. Las tensiones políticas del país europeo se dejan sentir en el mega evento deportivo justo un año después de que estallaran las protestas, luego que el denominado último dictador de Europa se diera por ganador en las pasadas elecciones. Esto ha sido una especie de venganza por el video que publicó. En su momento, 2 deportistas fueron detenidos por cuestionar la represión policial en las protestas, aunque más conocido es el caso del periodista cuyo vuelo fue desviado para ser arrestado. Lo cierto es que la velocista viajaría a Varsovia este miércoles. Polonia ya prometió ayudarla con todo lo necesario para que continúe con su carrera deportiva. De hecho, según informa el diario El País de España, la pareja de esta deportista ya se encuentra en Ucrania porque también va a viajar hasta Polonia, denunciando también la represión que hay en Bielorrusia. Vamos a cambiar de tema, vamos ahora hasta Grecia, que está viviendo su peor ola de calor en décadas, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius y que han dificultado las labores para controlar los incendios. Al menos 20 personas debieron ser hospitalizadas por los golpes de calor que han sufrido por este fenómeno que afecta a la península del Peloponeso. Allí además se registran varios focos de incendio que han consumido más de 3.000 hectáreas. En algunas zonas se han reportado hasta 46 grados Celsius, lo que ha obligado a las autoridades a decretar el estado de emergencia, en lo que ya es considerada la peor ola de calor de la historia. Fíjense que en 1987 se reportaron las temperaturas más altas
y que en ese entonces dejaron a unas 1.500 personas muertas. Estas temperaturas extremas se extenderían hasta el próximo viernes 6 de agosto y son las responsables también de los incendios forestales que están afectando a Turquía, donde ya se registran decenas de muertos, y también varias zonas de Italia. El periodo electoral de Nicaragua se inicia con la inscripción de candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones previstas para este mes de noviembre, un proceso que la oposición y la comunidad internacional consideran incierto y que está marcado por la detención de aspirantes a la presidencia. Hoy día, de hecho, Daniel Ortega, el actual presidente del régimen sandinista, oficializó su candidatura para un cuarto periodo presidencial. Veamos el siguiente informe. Jeffrey Mendoza canta música folclórica nicaragüense en los autobuses de Managua, según dice, para completar los gastos de sus estudios en medicina veterinaria. Cuenta que le preocupa la situación del país. Expresa que no se siente identificado con las opciones políticas que enfrentarán al partido de gobierno en las elecciones previstas para el 7 de noviembre y lamenta la detención de más de 30 ciudadanos opositores al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos 7 precandidatos a la presidencia. A pesar de este panorama, Mendoza aún espera participar en las elecciones y dice que fue a constatar la ubicación de su centro de votación porque ama a su patria. Tengo la esperanza de que puede haber un cambio. Me fui a verificar por tener esa misma esperanza. Otros ciudadanos afines al partido de gobierno, como David Bermúdez, dicen que participarán en las elecciones y ven a la oposición nicaragüense desde otra perspectiva. Decime quién es la oposición, porque si estás hablando de candidatos, no tienen candidatos porque ellos mismos andan peleándose. El proceso electoral continúa esta semana con la presentación de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República y la presentación de los listados de candidatos a diputados, tanto nacionales, departamentales como al Parlamento Centroamericano. Partido Ciudadanos por la Libertad presentó este jueves a su fórmula presidencial Óscar Sobalbarro, excomandante de la Contrarrevolución, directivo del partido y ganadero, y Berenice Quesada, ex Miss Nicaragua 2017. La presidenta de ese partido, Kitty Monterrey, afirmó que la elección de la fórmula se dio por parte de sus bases ante la imposibilidad de realizar debates y encuestas, luego de que al menos 3 precandidatos inscritos por su alianza fueran detenidos y aislados por la Policía Nacional bajo investigación por supuestas acciones contra la soberanía nacional. Nos dimos cuenta de que se necesita alguien que podría tener la capacidad de recorrer el país en circunstancias sumamente complejas, difíciles y de riesgo. Y para eso necesita todo un equipo y un tendido electoral dispuesto a defender el voto. El Partido Liberal Constitucionalista PLC ha sido considerado por la oposición como una agrupación colaboracionista, luego de supuestos acuerdos de su antiguo líder, el expresidente Arnoldo Alemán, con el actual presidente Daniel Ortega, al bajar al 35% el porcentaje de votos necesarios para ganar una elección, lo que permitió su regreso al poder en 2007. El secretario de Comunicación y Prensa del PLC dice que han asumido sus errores históricos. La imposición en lo que llamamos en Nicaragua el famoso dedazo, ya es historia en el PLC, en una nueva etapa donde hemos adquirido una nueva dirigencia que venimos desde la estructura de la juventud. El partido realizó elecciones primarias el 25 de julio, donde el empresario de transporte acuático Milton Arcia y la directiva del partido, María Dolores Moncada, fueron elegidos como candidatos presidenciales. La alianza del partido de gobierno no ha anunciado oficialmente su fórmula para la presidencia, aunque desde hace varios meses hay claros indicios de que el presidente Daniel Ortega espera ser reelecto para un cuarto periodo consecutivo. La inscripción de candidatos se desarrolla en un contexto con más de 30 ciudadanos opositores detenidos, entre ellos 7 precandidatos a la presidencia. Según informó la policía, en su mayoría son investigados por supuestos actos contra la soberanía nacional. Los últimos detenidos bajo la llamada Ley de Soberanía son el politólogo y miembro del grupo promotor de reformas electorales José Antonio Peraza, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa y la defensora de derechos humanos María Oviedo. Organismos de derechos humanos señalan que estas detenciones constituyen un patrón de acusaciones contra aspirantes a cargos públicos y opositores que rechazan los cargos. OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos y organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado su preocupación por las detenciones y han exigido la libertad de todos los opositores. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Vamos a temas de la pandemia. Tras meses separados, varias familias pudieron reencontrarse tras el levantamiento de las restricciones en parte del Reino Unido, específicamente en Inglaterra, para los visitantes vacunados procedentes de Estados Unidos y la Unión Europea. El aeropuerto londinense de Heathrow fue testigo de emotivas imágenes como estas.
durante esta jornada con el arribo de los primeros pasajeros que cruzaron el Atlántico luego de que entraran en vigor las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Boris Johnson. Tras más de un año de restricciones, ahora los turistas procedentes de Estados Unidos y la Unión Europea, a excepción de Francia, y que estén completamente vacunados, pueden ingresar a Inglaterra y Escocia sin hacer una cuarentena obligatoria. Anteriormente solo estaban exentos de este aislamiento aquellos viajeros que habían sido inoculados en territorio británico, algo que los nacionales de ese país residentes en el exterior, como la industria del turismo, pidieron reconsiderar. Nuestro hijo, nuera y nieto están volando desde Nueva York. Significa el mundo, especialmente porque es un niño de 8 años que no ha visto a sus abuelos en un par de años. Es increíble, surrealista. Estoy embarazada del primer nieto de mis suegros y es muy emocionante poder estar aquí finalmente para compartir la noticia con ellos. Vamos a seguir en el Reino Unido porque este país está contemplando ya vacunar con una tercera dosis contra el COVID desde septiembre. Así lo aseguró este lunes el medio británico The Telegraph y según el esquema que estaría considerando el gobierno de Boris Johnson serán los mayores de 50 años o clínicamente vulnerables quienes podrán recibir esta dosis de refuerzo. Si el plan logra ser aprobado, unos 32 millones de habitantes se verán beneficiados con esta medida que apunta a inocular a 2,5 millones de personas por semana. La cadena británica Sky News informó, citando fuentes del Departamento de Salud, que los detalles de la aplicación de la dosis de refuerzo se darán a conocer a su debido tiempo, a la espera de los resultados de un ensayo que aclarará cuáles serán los inmunizantes que se utilizarán en esta campaña. De todas formas, serían unas 2.000 farmacias las que estarían dispuestas para que las personas reciban la tercera inyección. Según las últimas cifras, el 72,5% de la población adulta en Reino Unido ha sido inoculada ya con el esquema completo y además hoy día Alemania también se sumó a este anuncio de que va a aplicar una tercera dosis contra el COVID, sumándose así a Israel, por ejemplo, a Uruguay o a Rusia, que también ya han anunciado la tercera dosis para reforzar el sistema inmune de las personas. Bueno, y una delicada situación se vive en el municipio de Necoclí, esto en el norte de Colombia, por la aglomeración y llegada de más de 10.000 migrantes que buscan llegar a Panamá para luego trasladarse a Estados Unidos. La falta de transporte y la demanda de tickets son una de las razones del incremento de personas en este lugar, la mayoría procedentes de África, Haití e incluso de Asia. Wilson Barco desde Cali nos informa. Este es el panorama por estos días en Necoclí, en el norte de Colombia. Este pueblo, vecino de Panamá, ya no da abasto para recibir a más migrantes que vienen procedentes de Haití, África, Asia y también Cuba. Yo soy haitiano, yo estoy en Chile, ahora yo voy a México. Los migrantes en su mayoría salen de Chile y por trochas y selva atraviesan varios países. Su destino final, Estados Unidos. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. En la selva hay guía que nos cobra para enseñarnos el camino. Si no, uno se puede perder en la selva porque la selva es grande. Esta cifra de migrantes es histórica en esta población. Jamás en la historia habían llegado a un municipio como Necoclí más de 1.000 migrantes en un día. La única vía para atravesar hacia Panamá es la fluvial, pero la falta de embarcaciones para tanta gente y las lluvias lo han impedido y por eso no han podido avanzar. El represamiento realmente se da porque el día sábado se hace un mal tiempo y no deja salir las embarcaciones con los migrantes hacia su destino. La economía en Necoclí ahora gira en torno a los migrantes. Los habitantes de Necoclí están siendo desplazados de sus apartamentos y de sus casas para albergar a los inmigrantes haitianos, africanos o cubanos o de donde vengan, porque esos inmigrantes están pagando todos los días
y de pronto pagan en dólares. Los gobiernos de Colombia y Panamá ya tienen identificados a los grupos que están detrás de este tráfico de personas, que no solamente cobran por llevar extranjeros, sino también tienen otros intereses. Tenemos detectadas unas situaciones de uso de narcotraficantes de población para movilizar pequeñas cantidades de droga, especialmente hacia Norteamérica, lo cual también ha generado las alertas. El gobierno colombiano le pidió a los países vecinos trabajar de manera conjunta para frenar esta crisis migratoria en la frontera con Panamá. Para CNN, Wilson Barco, Cali, Colombia. Bueno, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, que consiguió en Tokio la segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos para Ecuador, inspira a muchos niños y adolescentes de la provincia del Carchi, lugar natal de este deportista. Allí la cultura del ciclismo va tomando fuerza en medio del campo, la altura y un clima súper frío que hay allá en Ecuador. Bueno, Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español, viajó a la comunidad de Playa Alta para contarnos cómo se forman las nuevas generaciones de ciclistas que sueñan conseguir los pasos de su paisano, apodado la locomotora del Carchi. En el Carchi, sus ciudadanos dicen que llevan el ciclismo en las venas, pero sobre todo en las piernas. A más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la comunidad de Playa Alta, niños y adolescentes entrenan para convertirse en las futuras glorias del deporte ecuatoriano. Es la tierra del ciclista Richard Carapaz, que consiguió en Tokio la segunda medalla de oro olímpica en la historia de Ecuador. Es muy lindo verlo como triunfa, ver su felicidad reflejada en esos triunfos. Es una inspiración para mí y para mis compañeros, es un ejemplo a seguir. Richard con esa medalla nos ha motivado más. Yo me siento orgullosa, ya que las mujeres también somos capaces de alcanzar nuestros sueños, y en este deporte donde mandes las piernas y la mente, hay que tener una mentalidad positiva para alcanzar tus sueños. A bajas temperaturas, en medio del campo y las montañas, estos chicos de entre 8 y 18 años del Club de Alto Rendimiento de Carapaz entrenan con más inspiración y sueñan con ser las futuras promesas en esta disciplina. Hay que tener constancia en este deporte y nosotros ya estamos acostumbrados a este clima, llueva o haga sol, nosotros tenemos que entrenar porque tenemos que estar entrenados para competir. Sí, ya nos acostumbramos, pero cuando está sola ahí toca abrirse un poco la camisa, o no, cuando está frío ponerse la chaqueta, o ahí toca irse acostumbrando ya. Frente a la carretera donde entrenan estos jóvenes está la casa de la familia Carapaz, donde la emoción no ha parado, en especial la de su madre. Ese es el mejor regalo que uno se tiene como madre, abrazar a sus hijos, tener esa oportunidad tan grande de poder abrazarle, felicitarle. Bueno, no hay palabras para describir, ¿no? Pero sí, el amor de una madre es grande. Aquí se exhiben las camisetas de los logros, medallas y bicicletas con las que Carapaz practicaba en su niñez con el apoyo de su familia. Ahora lucen como un monumento a la constancia y la disciplina, a pesar de las adversidades o la falta de recursos. Como que lo hubiera escogido Dios para que él sea un referente de los demás compañeros y puedan seguir adelante bien. Richard Carapaz no solamente le ha regalado al Ecuador la segunda medalla de oro olímpica en toda su historia deportiva, sino que también se ha consagrado como el ciclista número 20 en ubicarse en los 3 podios más importantes de esta disciplina en el mundo. El Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia han consolidado la carrera de Carapaz, que inspira a miles de ecuatorianos, sobre todo a estos jóvenes que desde la misma carretera donde entrenaba Carapaz en su natal Carchi, sueñan con subirse a los más grandes podios del ciclismo. Y para eso han empezado a escribir nuevas y esperanzadoras historias deportivas. Llegar a una vuelta importante del mundo. Ser grande, a correr en las grandes vueltas, ganar medalla olímpica. Para CNN, Ana María Cañizares, Playa Alta, Ecuador. Bueno,
historias de esfuerzo, de sacrificio que han marcado la vida de los deportistas allá en Tokio en los Juegos Olímpicos, específicamente los que vienen de acá a nuestra región de América Latina. Vamos ahora a volver con temas de la pandemia porque millones de personas iniciaron un nuevo confinamiento en China mientras este país endurece las medidas ante un brote de COVID-19 relacionado con la variante Delta. La ciudad de Suzhou, en la provincia de Hunan, ordenó a sus más de 1,2 millones de habitantes no salir de sus hogares desde este lunes y por los próximos 3 días, mientras se realizan testeos para detectar el virus. Esta decisión es otro de los efectos que ha generado un brote originado en la ciudad de Nanjing a mediados de julio y que ha contagiado a más de 360 personas en al menos 26 ciudades en 11 provincias durante las 2 últimas semanas. La capital, Beijing, también endureció las medidas limitando el ingreso de turistas en plena época de viajes de verano, intensificando la revisión del pase digital sanitario y requiriendo también el uso de mascarilla en espacios públicos como parques, centros comerciales y también supermercados. Pero donde sí hay brotes que están generando mucha preocupación es en Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, que por estos días, fíjense, es el epicentro de la pandemia en la potencia norteamericana. Se registraron más de 21.000 casos en las últimas 24 horas y los hospitales ya están comenzando a colapsar debido al ingreso especialmente de jóvenes que todavía no se han vacunado. Ana María Mejía nos cuenta más desde Miami. El número de casos de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos sigue aumentando, siendo el estado de la Florida el que en este momento se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia en el país. En la última semana se registraron más de 110.000 personas contagiadas, lo que significa un récord comparado con la semana anterior que se habían registrado 73.000 personas contagiadas. Pero si nos vamos a los números individuales, podemos decir que el sábado también se rompió un nuevo récord. Más de 21.000 personas resultaron contagiadas. Y estamos en este momento en uno de los lugares donde se hacen los test para coronavirus desde el inicio de la pandemia. Estos números de carros, la cantidad de gente que llegaba, había bajado al inicio del año porque ya se estaban poniendo las vacunas y esas eran las filas que se veían, las de la gente viniendo a vacunarse. Pues bien, nuevamente estamos viendo los numerosos carros que llegan desde muy temprano en la mañana para poder hacer el test de coronavirus y lo que se ve reflejado definitivamente en los números. Otro registro muy importante tiene que ver con el récord de hospitalizaciones que también aumentó. Al momento hay cerca de 10.200 personas hospitalizadas, lo que también representa un récord que en este momento incluso está superando el de hace aproximadamente un año, que era de un poco más de 10.100 personas hospitalizadas. Así que obviamente los organismos de salud y la gente en general, la comunidad está preocupada con la situación que se está viviendo aquí dentro del estado, cuando el condado de Miami-Dade, en el que nos encontramos en este momento, representa casi el 15% de las personas contagiadas en todo el estado de la Florida. Esta es toda la información. Desde Miami, soy Ana María Mejía. Bueno, y vamos a seguir en Estados Unidos porque a pesar de esta situación, porque no es solamente Florida que está registrando brotes de COVID-19, son otros estados también, pero bueno, este domingo terminó finalmente el primer festival de gran escala masivo de música que se realiza en plena pandemia. Estamos hablando de Lollapalooza Chicago 2021, que congregó a más de 400.000 personas en 4 días de show. 3 décadas se cumplía este año este mítico festival estadounidense, donde vemos en las imágenes a Foo Fighters, quienes fueron los encargados de cerrar el concierto de este domingo. La vuelta del gran show fue 100% presencial y a capacidad completa. Para ello, todos los asistentes tuvieron que presentar, junto con su entrada, su certificado de vacunación o PCR negativo de al menos 72 horas de antigüedad. También se le recomendó al público usar mascarilla en los escenarios cerrados, algo que en todo caso no se vio mucho en estos 4 días de espectáculos. Es difícil obviamente fiscalizar a esta gran cantidad de personas que estén todas utilizando sus mascarillas. Bueno, ahora queda esperar si en las próximas semanas
no se registran un aumento en los contagios. Había sido un festival que había generado mucha preocupación entre los expertos debido a esto que vemos en imágenes, la gran cantidad de aglomeración que se registró en estos 4 días allá en Chicago. Y también preocupado está el presidente Joe Biden, quien dijo de que actualmente en Estados Unidos se está viviendo una pandemia de no vacunados. De hecho, ya ha llamado a algunos estados, algunos gobernadores de los estados, para que obviamente cambien sus políticas para que los más jóvenes específicamente comiencen a vacunarse contra el COVID-19, a tal punto que incluso dijo se le puede ofrecer hasta $100 a las personas que aún no se han vacunado que se inyecten contra el COVID-19. Estamos hablando de unos 80.000 pesos chilenos. Cualquier incentivo, dice Biden, sirve para acelerar este proceso de vacunación en medio de estos brotes que está registrando Estados Unidos. Ojalá, obviamente esperemos de que este concierto, este festival, no genere obviamente más rebrotes de COVID-19, un festival que ya anunció su próxima cartelera para el próximo año durante esta misma fecha. Con estas imágenes entonces estamos despidiendo nuestra conexión global. Recuerda que mañana a las 8:30 de la mañana nos reencontramos nuevamente con más noticias del mundo acá en CNN Chile. Nos vemos.